En el laboratorio de hoy vamos a revisar fragilidad osmótica, recuento reticulocito y además vamos a continuar con el repaso de microteca. Las técnicas que les mencioné, que es fragilidad osmótica y recuento de reticulocitos, son técnicas complementarias al hemograma. Ya vamos a comenzar primero con fragilidad osmótica, que está dentro de los estudios para anemias hemolíticas, ¿ya? Para anemias hemolíticas es muy importante entonces sospecha en el hemograma, luego que en el hemograma tenemos la sospecha de anemia hemolítica, existen diferentes pruebas, entre ellas una técnica fácil de utilizar y de estandarizar en el laboratorio es la fragilidad osmótica, ¿ya? Como se dan cuenta, existe un gran listado y obviamente este listado aumenta si ustedes pueden revisar la literatura reciente. Existen diferentes técnicas que te permiten estudiar anemia hemolítica, pero dada la morfología que se da en la serie roja de la anemia hemolítica, como vamos a ver más adelante, una técnica clásica para evaluar es la fragilidad osmótica. Y básicamente, ¿qué es lo que mide la fragilidad? Consiste en someter los glóbulos rojos. Aquí obviamente la idea es que vamos repasando las diferentes actividades que hemos tenido y para llegar a una muestra de glóbulos rojos, ustedes ya saben, debemos tomar una muestra de sangre venosa con anticoagulante, puede ser conecta, tomamos la muestra de sangre y a partir de esta muestra de sangre vamos a obtener los glóbulos rojos de este paciente y estos glóbulos rojos del paciente van a ser sometidos a soluciones de cloruro de sodio. ¿Ya? Esta técnica en detalle sale descrita en el manual de procedimiento de laboratorio que ustedes tienen disponible en Educando, y ahí salen los porcentajes de la curva, los microlitros, así que eso les pido que luego que revisen esta presentación puedan revisar el manual de laboratorio. ¿Ya? Pero con respecto a la técnica, a modo general la técnica consiste en someter los glóbulos rojos a soluciones hipotónicas de cloruro de sodio. ¿Ya? En base a diferentes concentraciones de esta sal, cloruro de sodio, estos glóbulos rojos van a tener la capacidad de aumentar su volumen. Y va a llegar un punto, un límite, cuando estos glóbulos rojos no son capaces de aumentar su tamaño, se van a lisar. Y esa lisis, esa exposición de hemoglobina, nosotros la vamos a medir en el laboratorio y se va a relacionar con la lisis que está sufriendo el glóbulo rojo. Entonces, la fragilidad osmótica es básicamente medir la capacidad, como dice acá, del glóbulo rojo para aumentar su volumen hasta cuando es lisado, sometido a una solución hipotónica de cloruro de sodio. Entonces, lo normal para que un glóbulo rojo se lise de una persona que tiene sus glóbulos rojos normales es alrededor de una concentración de cloruro de sodio del 50%. ¿Ya? Luego lo vamos a ver más en detalle con diferentes curvas de resultados y ahí nos va a quedar más claro por qué a un 50% cloruro de sodio ya comienza a analizarse los glóbulos rojos normales. Entonces, la fragilidad osmótica, como les mencionaba, una prueba para anemia hemolítica y dentro de este contexto de anemia hemolítica vamos a tener la esferocitosis hereditaria. Entonces, la fragilidad osmótica es la prueba más usada para diagnosticar esferocitosis hereditaria. ¿Y en qué consiste? En el frotis, si vemos un frotis, si vemos un hemograma, presencia de esferocitos, que van a ser estos glóbulos rojos de menor tamaño. Entonces, los esferocitos, dado su tamaño reducido, tienen una relación superficie-volumen disminuida. Por lo tanto, si tenemos glóbulos rojos más pequeños, con menos superficie y volumen, tienen menor capacidad para aumentar su volumen, por lo tanto se van a alisar antes que un glóbulo rojo normal. ¿Ya? En esto se basa la prueba de fragilidad osmótica, en donde a los glóbulos rojos los mezclamos con una solución de cloruro de sodio, diferentes concentraciones, y vamos a ver que los esferocitos van a tener una menor capacidad para aumentar su volumen. Por lo tanto, se va a analizar y eso es lo que nosotros vamos a identificar en el laboratorio.
¿Cuáles son los esferocitos? Son estos glóbulos rojos como vemos acá en esta imagen, estos glóbulos pequeños si se dan cuenta, por eso tienen superficie de volumen disminuida, por lo tanto a diferencia de un glóbulo rojo normal, ellos van a tener menor capacidad, por lo tanto se van a alisar antes, ¿ya? Entonces estos son los esferocitos que se dan en la esferocitosis hereditaria, o ustedes lo pueden encontrar también en una anemia hemolítica. Entonces, cuando en el hemograma ustedes ven esferocitos, la prueba, entonces ustedes ven el hemograma, realizan el hemograma e informan una anemia, informan la presencia de esferocitos, por lo tanto, la siguiente prueba, como yo les mencioné, la siguiente prueba complementaria es la fragilidad osmótica, que sirve como un examen de apoyo y confirmatorio. Entonces, como les mencioné, estos esferocitos que vemos acá, nuevamente en esta imagen, estos glóbulos rojos, recuerden, microcíticos, que son prácticamente son esferas, son pequeños glóbulos rojos, van a tener una menor relación membrana-superficie, por lo tanto, al someterlos, como vemos acá en esta imagen, donde están los glóbulos rojos, al someterlos a una solución hipotónica, ellos se van a lisar. ¿Ya? En una solución obviamente isotónica y existe un equilibrio, por lo tanto los glóbulos rojos no son lisados. Pero este fundamento se basa en solución hipotónica de cloruro de sodio, donde el sodio va a ingresar y va a ingresar el agua, por lo tanto si este glóbulo rojo es pequeño, tiene menor relación superficie, volumen, es más pequeño que el normal, por lo tanto se va a alisar antes que el glóbulo rojo normal. Como dice acá, aprovechando que el esferocito es más rígido de lo normal. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Como yo ya le he ido mencionando, es preparar diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Una curva se realiza con diferentes concentraciones de cloruro de sodio, alrededor de 12 concentraciones diferentes de cloruro de sodio, 2 ml, se van a mezclar con 20 microlitros de sangre. Esto se mezcla y se deja reposar por 30 minutos para darle el tiempo suficiente a estos 20 microlitros de sangre, donde van a estar los glóbulos rojos para que se puedan lisar a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Luego centrifugamos. ¿Para qué? Para que bajen los glóbulos rojos que no se destruyeron, los que no sufrieron hemólisis, para que bajen, y en el sobrenadante va a estar la hemoglobina que se liberó de los glóbulos rojos lisados. Y esta es medida a 540 nanómetros. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo quedan los tubos, que en el sobrenadante va a quedar la hemoglobina de los glóbulos rojos que se lisaron. Y eso es lo que se mide por espectrofotometría a 540 nanómetros. Ya obviamente debemos usar un tubo blanco. Pero lo que me interesa, el más importante para que nos quede claro, así es como van a quedar los tubos. Entonces mezclamos cloruro de sodio con sangre anticoagulada, en este caso se puede usar heparina o ecta, se mezclan, luego se deja que actúe por 30 minutos, como mencionamos, 30 minutos para que los glóbulos rojos se lisen, y centrifugamos para que los glóbulos rojos que no se lisaron no interfieran con la técnica, y si se dan cuenta, a medida que aquí tenemos una concentración alta de cloruro de sodio y alrededor de 0,5%, en el 50%, se comienzan a alisar los glóbulos rojos. Si se dan cuenta, el sobrenadante es el que va adquiriendo este color rojo a medida que va bajando la concentración de cloruro de sodio, se va volviendo un medio hipotónico. Entonces, a medida que aumenta el medio hipotónico, van aumentando en mayor grado la lisa del glóbulo rojo, por lo tanto, en el tubo, como lo observamos, este tono rojizo, ¿ya? Y esto se mide a 540 nanómetros, ¿ya? Así es como quedan los tubos luego de realizar la prueba de fragilidad osmótica. Y como se dan cuenta, cada tubo tiene registrado la concentración de cloruro de sodio.
Entonces, ¿cómo se calcula esto? El porcentaje de hemólisis. Vamos a tener nuestro tubo problema, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el tubo 12, que es el tubo de 100% de hemólisis, donde hay mayor medio hipotónico. Entonces, el tubo 12, que es el tubo que tiene mayor medio hipotónico, donde se va a analizar el 100% de los glóbulos rojos. Entonces, la densidad óptica, obviamente, la absorbancia que nos va a entregar el equipo, vamos a medir en nuestro tubo problema, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por la absorbancia del tubo de 100% de hemólisis. Y eso nos va a dar un porcentaje de hemólisis de esa muestra. Y recuerden que alrededor del 50%, la mitad de la concentración de cloruro de sodio, o expresado en los valores de la curva, de un 0,5 a una concentración de 0,5% de cloruro de sodio, se van a comenzar a alisar los glóbulos rojos normales. Y lo que nos interesa, para que nos quede más claro, esta es la curva de que cómo se va registrando. Aquí muy importante, vamos a tener dos ejes, ¿cierto? Aquí vamos a tener el porcentaje de lisis de 0 a 100%, a 100, 0 a 100% de lisis, y acá vamos a tener nuestras concentraciones de cloruro de sodio, que para eso les pido que revisen el manual de laboratorio, en donde sale cómo preparar esta solución de cloruro de sodio para obtener estos diferentes puntos de concentración. Si se dan cuenta, va 0,9 a 0,1, y en el 50%, o sea, la mitad de la concentración de cloruro de sodio, que es a 0,5%, como ven acá, acá tenemos desde 0,9% cloruro de sodio, va bajando la concentración de cloruro de sodio, por lo tanto el medio se va haciendo hipotónico, ¿ya? Si se dan cuenta. Entonces, va bajando de 0,9, comienza una pequeña lisis de los glóbulos rojos. Se comienza a analizar, alisar, alisar, y vamos llegando ya al 0,5%, que es a la mitad de la concentración de cloruro de sodio, y ya comienza la lisis de los glóbulos rojos normales. Esto es una curva de glóbulos rojos normales, ¿ya? Entonces, aquí ya cuando baja el 0,5%, ya comienza a alisarse una mayor cantidad, y ya prácticamente al 0,3% ya tenemos un 100% de lisis. Y si hablamos de un 100% de lisis, ¿cómo vemos el tubo? Nuevamente vemos, así estaría el tubo que se midió en ese momento, el medio, el sobrenadante, totalmente rojo. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se alisaron y liberaron la hemoglobina, y eso se mide a 540 nanómetros, ¿ya? Entonces, de esta forma es como se realiza la fragilidad osmótica. Esto se grafica y se realiza esta curva. Esta es una muestra normal. Y ahora vamos a ver dos tipos de gráficos aplicados. Esto lo saqué de un artículo donde se midió la esferocitosis, el nivel de esferocitosis en diferentes pacientes. Y tenemos dos gráficos, ¿cierto?, que realizaron en este artículo, realizaron la misma prueba que ustedes están conociendo, en donde ellos evaluaron la fragilidad osmótica de un hemograma que había sospecha de esferocitosis. Habían diferentes pacientes y se midió y se graficó la fragilidad osmótica. Entonces, como ustedes ya saben, tenemos en este gráfico superior, ¿qué es lo que vemos? Que alrededor del 0,5% acá, aquí tenemos concentración de cloruro de sodio nuevamente, y tenemos hemólisis, ¿cierto? De 0 a 100%. Y como nosotros ya sabemos, a medida que va bajando la concentración de cloruro de sodio, el medio se vuelve hipotónico, por lo tanto los glóbulos rojos se comienzan a alisar. Entonces vemos acá esta curva normal, que ya vamos en 0,5, y va bajando 0,5, los glóbulos rojos se comienzan a alisar hasta llegar a un 100%. Esta es una curva de glóbulos rojos normales, esta curva. Pero ¿qué pasa con esta curva? Si ustedes se dan cuenta,
antes que el glóbulo rojo normal, este es el glóbulo rojo normal, antes esta curva que tiene un bajo porcentaje de esferocitos se comienza a analizar antes, si se dan cuenta. Esta curva es de un bajo por ciento de esferocitos. Si se dan cuenta, va bajando cloruro de sodio. Esos esferocitos comienzan a soportar, pero ya se comienzan a lisar. ¿Por qué? Porque son más pequeños, al ser más pequeños se van a lisar antes. Si se dan cuenta, a concentraciones más altas de cloruro de sodio, se comienzan a lisar. Y luego ya llegan al 100%. Entonces ustedes ven esto, alrededor del 0,5% se comienzan a lisar los glóbulos rojos normales, pero si hay esferocitos, se comienzan a lisar antes. ¿Qué vemos en la curva de abajo? Otro paciente, el mismo ensayo que ustedes ya conocen, de fragilidad osmótica, tenemos hemólisis de 0 a 100 y tenemos concentraciones de cloruro de sodio. Aquí tenemos una esferocitosis grave. Y veamos qué significa. Acá tenemos la curva normal, que alrededor de 0,5%, los globos rojos se comienzan a alisar. ¿Cierto? Es la curva normal que ustedes ya conocen. ¿Qué ocurre con esta curva? Inmediatamente, a los pequeños cambios que baja el cloruro de sodio, se comienzan a alisar inmediatamente. Si se dan cuenta, una gran cantidad. ¿Qué podemos sospechar de esto? Que tiene una alta cantidad de esferocitos. Por lo tanto, una esferocitosis grave. Si se dan cuenta, pequeños cambios ya inmediatamente se comienzan a alisar hasta llegar al 100%. ¿Se dan cuenta la forma que tiene esta curva? Que inmediatamente los glóbulos rojos se comienzan a lisar. A diferencia de esta curva normal. ¿Ya? Entonces, acá vemos tres tipos de curva. Obviamente tenemos el control normal en ambos gráficos, acá y acá. Acá arriba tenemos con un bajo por ciento de esferocitos y acá ya tenemos una esferocitosis grave. ¿Se dan cuenta? Lo importante de esta técnica, que el hallazgo que realicen en el hemograma, lo pueden confirmar a través de la prueba de fragilidad osmótica. Y esto es lo que vemos. En la parte superior vemos solamente tubos representativos, porque recuerden que la idea es que sean 12 tubos, que sea una gran cantidad de puntos que se están evaluando. Aquí solamente como representación vemos que alrededor del 0,5% se comienzan a alisar. ¿Qué pasa? Acá abajo tenemos una muestra con esferocitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a bajar el cloruro de sodio y prácticamente inmediatamente se comienza a analizar estos esferocitos. Ya, si se dan cuenta, se comienza a analizar antes que el glóbulo rojo normal, alrededor del 0,5, y los esferocitos se comienzan a alisar antes, alrededor de 0,8%, como ven en esta imagen. ¿Ya? Es así como luego este tubo se toma y se mide la absorbancia para calcular el porcentaje de hemólisis y luego lo graficamos de esta forma. ¿Ya? Y así podemos confirmar la sospecha que teníamos en el hemograma de una esferocitosis. ¿Ya? Entonces, eso es fragilidad osmótica, recuerden que es complementaria y posterior al hemograma. Y se realiza para la pesquisa y confirmación de esferocitos. Ahora, la segunda técnica, reticulocitos. ¿Ya? ¿Qué son los reticulocitos? Son eritrocitos jóvenes, son glóbulos rojos también, pero son glóbulos rojos jóvenes. ¿Qué significa esto? Son glóbulos rojos inmaduros que todavía tienen restos remanentes de RNA, mitocondrias y ribosomas. Por lo tanto, estos reticulocitos, al tener RNA, mitocondrias y ribosomas, nosotros necesitamos diferenciarlos de un glóbulo rojo normal, porque si lo vemos a un frotis,
no vamos a saber cuál es un reticulocito y cuál es un glóbulo rojo ya maduro. Entonces, dado los remanentes que tienen estos reticulocitos, como les menciono, RNA, mitocondrias y ribosomas, estos se pueden teñir con un colorante que se llama azul cresil brillante. ¿Qué es lo que hace el azul cresil brillante? Es precipitar estos elementos de RNA, mitocondrias y ribosomas y los precipita de un color azul. ¿Ya? Porque, bueno, el colorante azul cresil brillante se intercala, precipita el RNA, las mitocondrias y los ribosomas y hace que se puedan distinguir y diferenciar de un glóbulo rojo maduro. ¿Qué es lo normal que esté en circulación? De un 0,5 a un 2% de las células circulantes corresponden a reticulocitos. O sea, de los glóbulos rojos que están circulando, de un 0,5 a un 2% de esos glóbulos rojos corresponden a reticulocitos, que son glóbulos rojos jóvenes. Entonces, ¿para qué se pide la prueba de reticulocitos? Para básicamente evaluar la capacidad de la médula ósea. ¿Qué significa? Ante una anemia, ante una alteración, la médula ósea debe tener la capacidad de generar nuevos glóbulos rojos. Por lo tanto, si la médula ósea está funcionando a una máxima capacidad y está liberando glóbulos rojos jóvenes, nuevos glóbulos rojos, entonces debería aumentar el porcentaje de reticulocitos. Si la médula ósea no está respondiendo, por lo tanto, no aumenta el porcentaje de reticulocitos. ¿Por qué? Porque la médula ósea no está teniendo la capacidad para generar nuevos glóbulos rojos. ¿Ya? En ese fundamento se basa el objetivo de realizar recuento de reticulocitos para evaluar la capacidad de la médula ósea para generar nuevos eritrocitos. Entonces, la prueba clásica que yo les voy a mostrar, azul cresil brillante. Obviamente existen técnicas, otras técnicas, obviamente de un costo superior, más complejas, se necesitan equipamientos especializados como un citómetro de flujo, un contador hematológico. Ya esas son otras pruebas, otras técnicas también con otros equipos que obviamente son más complejas, por lo tanto una prueba clásica y que se puede realizar en cualquier laboratorio es la prueba de azul cresil brillante. ¿Y en qué consiste? Básicamente en primero un tubo CAN, se deja el colorante, el azul cresil brillante, se deja evaporar en un tubo CAN, se va a formar una capa de azul cresil brillante en el fondo del tubo y luego se mezcla con 4 gotas de sangre, obviamente anticoagulada, se dejan reposar 20 minutos para que dentro de estas gotas, donde están los glóbulos rojos, se puedan teñir. Se dejan 20 minutos y luego se realiza un frotis, como ustedes ya saben, como vimos los primeros laboratorios, se realiza un frotis y luego este frotis se observa en el microscopio con el objetivo 100 por con aceite de inmersión. Ya, si se dieron cuenta, no usamos ningún equipo avanzado, solamente tubos, en material usamos tubos CAN, el azul cresil, mezclamos con la sangre, dejamos teñir y lo observamos al microscopio en 100 por con aceite de inmersión. Y de acuerdo a lo que les mencioné, ¿cómo se debería observar el hemograma? De esta forma, en donde los glóbulos rojos azules que van a tener precipitados de RNA, mitocondria y ribosoma van a adquirir estos precipitados azules. Estos serían los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros. Si se dan cuenta, aquí lo vemos mejor. Si se dan cuenta, se observan claramente los precipitados y restos que todavía tienen estos eritrocitos jóvenes. ¿Ya? Estos serían, dada la presencia de RNA, ribosomas y mitocondrias, serían reticulocitos. ¿Ya? Y esto lo logramos gracias a la tinción con azul cresil brillante al 1%. Y como yo les mencioné, lo normal en un adulto de un 0,5 a un 2% y en un recién nacido de 2 a 6%. Y ya realizamos la técnica, lo podemos identificar, pero ahora que lo que deben hacer es cuantificarlo.
¿Y cómo lo vamos a cuantificar? Como aparece en esta diapositiva. Vamos a tener el porcentaje de reticulocitos, que lo vamos a expresar obviamente en porcentaje, que va a ser el número de reticulocitos contados por 100 dividido el número de glóbulos rojos contados. ¿En qué consiste esto? Me vuelvo a la imagen anterior para que nos quede más claro. Como ven en esta imagen ustedes ven estos dos reticulocitos, ¿cierto? Pero además ven glóbulos rojos. Entonces, cuando ustedes van observando en el aceite de inmersión de 100 con aceite de inmersión en 100 por, ustedes van viendo, por ejemplo, este campo, van contando los reticulocitos y además tienen que ir contando los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los reticulocitos es un porcentaje con respecto al total de glóbulos rojos, ¿ya? Por eso ustedes lo identifican, pero deben ir contando los reticulocitos que aparecen en este campo, tenemos 2, y contar también los glóbulos rojos que aparecen. Entonces ya cuando superan, por ejemplo, 10 campos, que es un número aceptable, cuando superan 10 campos, van registrando en cada campo cuántos reticulocitos, cuántos glóbulos rojos. Llegan a los 10 campos y aplican esta fórmula. Por eso, el número de reticulocitos que contaron, la sumatoria total de los 10 campos como mínimo, por 100 dividido el número de glóbulos rojos contados en esos mismos 10 campos, ¿ya? Y de esta forma se obtiene el porcentaje de reticulocitos. Luego, para expresar en microlitros los reticulocitos, el porcentaje de reticulocitos anterior, este que está acá, que ustedes ya lo saben calcular, este porcentaje ahora se ingresa en esta fórmula, que es el porcentaje de reticulocitos por el recuento de glóbulos rojos, que ustedes lo pueden tener del hemograma, el recuento total de glóbulos rojos dividido 100. Y de esta forma van a tener los reticulocitos por microlitro. ¿Y cuál es lo normal por microlitro? Alrededor de 150.000 reticulocitos por microlitro. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de expresar el valor de reticulocito en porcentaje, que es de 0,5 a 2, y también por microlitro, que es alrededor de 150.000 por microlitro. ¿Ya? Y aquí tenemos, como les mencioné, las dos fórmulas de porcentaje, acá arriba, y de microlitro, por microlitro. Ahora, si el paciente tiene anemia, se debe corregir. ¿En qué consiste esto? El porcentaje de reticulocitos que vamos a corregir es el porcentaje que les dio. El porcentaje de reticulocitos es este porcentaje de reticulocitos, pero ustedes, como esta es una prueba, recuerden, también complementaria, ustedes ya realizaron el hemograma, ya saben el hematocrito del paciente y ya saben todos los parámetros del hemograma. Entonces, si es que el paciente tiene anemia, obviamente también tiene la hemoglobina. Si el paciente tiene anemia, ¿ustedes qué es lo que hacen? El porcentaje de reticulocitos que obtuvieron lo multiplican por el hematocrito del paciente y lo dividen por un hematocrito normal. ¿Qué hematocrito normal? Si es hombre se divide por 45% y si es mujer se divide por 40%. ¿Ya? Entonces repito, el porcentaje de reticulocitos que ustedes obtuvieron lo van a multiplicar por el hematocrito del paciente y lo van a dividir por 45 si es hombre o por 40 si es mujer. Y de esta forma ustedes obtienen el porcentaje de reticulocitos corregido. Obviamente, aquí les repito, si el paciente tiene anemia. Otro dato que nos permite obtener
el recuento de reticulocitos es el índice de producción reticulocitaria, que es el IPR, índice de producción reticulocitaria, que básicamente es medir la producción diaria de reticulocitos. Y esto ustedes ya lo han visto en clase desde el contexto de anemias regenerativas y anemias arregenerativas. ¿Y en qué se van a basar? En el índice de producción reticulocitario. ¿En qué consiste el IPR que tenemos acá abajo? Lo normal, bueno, en promedio la vida media en periferia, si se dan cuenta, dependiendo del hematocrito, la vida media en periferia va de 3 a 1 y en promedio alrededor de 2 días de vida media. ¿Cómo se calcula el IPR? Le repito, el índice de producción reticulocitario se va a calcular en base el porcentaje de reticulocitos corregidos, que viene de acá, porcentaje de reticulocitos corregidos. ¿Se acuerdan que ya vimos que es el porcentaje de reticulocito por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal, si es hombre 45, si es mujer 40. Aquí vamos a obtener porcentaje de reticulocitos corregidos. Entonces, este porcentaje de reticulocitos corregidos lo llevamos acá. Porcentaje de reticulocitos corregidos dividido el tiempo de maduración en días en periferia. Y el valor que se usa promedio es 2. Porque si ustedes ven acá, la vida media va de 1 a 3. ¿Ya? Entonces, en promedio, la división se realiza por 2. Entonces vamos a tener el IPR, el índice de producción reticulocitario, que es el porcentaje de reticulocitos corregidos, dividido 2. Y de esta forma vamos a obtener el IPR. ¿Para qué nos sirve el índice de producción reticulocitario, que es el IPR? Para clasificar las anemias. Si el IPR es sobre 3, tenemos una anemia regenerativa, por ejemplo, una anemia hemolítica. Si tenemos un IPR menor o igual a 2, vamos a tener anemias arregenerativas. ¿Ya? ¿Y esto en qué se basa? En esto, que ustedes ya esto lo han visto en clase, que consiste en una anemia regenerativa, que quiere decir que los glóbulos rojos se están destruyendo, se están hemolizando, se están perdiendo, por ejemplo, en una hemorragia. Por lo tanto, la médula ósea produce mayor cantidad de glóbulos rojos jóvenes. Por lo tanto, el IPR aumenta porque van a haber más reticulocitos en circulación. Por eso el IPR es mayor a 3. ¿Qué pasa en las anemias arregenerativas? Ahí el problema, la fisiopatología está, la alteración está afectando la médula. Falla medular o le están faltando nutrientes para poder producir los glóbulos rojos. Por lo tanto, en ese tipo de anemia, la médula no es capaz de generar glóbulos rojos jóvenes que puedan salir a suplir esta deficiencia a la circulación. Por lo tanto, los reticulocitos son bajos, por lo tanto el IPR menor o igual a 2. ¿Ya? Por eso es importante, ustedes ya conocen, cómo realizar, primero, cómo identificar los reticulocitos, cómo cuantificarlos y cómo llegar al cálculo de IPR para clasificar en anemias arregenerativas o anemias regenerativas. ¿Ya? Entonces, eso es de reticulocitos. Entonces, ya hemos observado, hemos estudiado fragilidad osmótica, recuerden, para esferocitos, que se da, por ejemplo, en una anemia hemolítica. También revisamos reticulocitos para poder clasificar las anemias regenerativas o las anemias arregenerativas, y eso va a ser un indicador para ambos casos, el IPR, cómo está funcionando la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Ya?
Y como yo lo había mencionado en clases anteriores, vamos a ir repasando siempre también diferentes tipos de las alteraciones de la serie roja. Hoy vamos a revisar dos tipos de anemia, por eso está aquí este hemograma, y pedirles y ir recordando que la parte inferior del hemograma, donde se da la descripción morfológica, recuerden que todo es con cruces, ¿ya? Esta información está en Educaldo, la recomendación del ISP, cómo informar características al frote, serie roja, blanca y plaquetas, ¿ya? Esto solamente irles recordando que vayan repasando esta información, ya que se va a evaluar en los teóricos, ¿ya? Entonces recordar toda característica morfológica escasa, regular o abundante, siempre se debe informar con cruces porque cada cruz ya tiene una interpretación. Y también recordarles los hemogramas normales, en los cuales ustedes deben también repasar. Aquí tenemos el adulto normal, obviamente está todo normal. Tenemos el lactante. Recuerden qué característica tiene el hemograma del lactante. Fórmula leucocitaria invertida. ¿Qué significa esto? Que va a tener más linfocitos que segmentados, ¿ya? Eso significa fórmula leucocitaria invertida, que va a tener más linfocitos que segmentados. Luego, otro hemograma normal para un recién nacido. Recuerden que siempre hay que poner el contexto de dónde viene la muestra que estamos revisando. En este caso, es el hemograma de un recién nacido. Y para el hemograma de un recién nacido, es normal tener la presencia de eritroblastos. Recuerde que se forman acá abajo, eritroblastos en 100 leucocitos contados. Vamos a tener anisocitosis. ¿Por qué? Porque hay macrocitosis. Recuerden que cuando mencionamos que existe una alteración del tamaño, indicamos anisocitosis. ¿Y a qué se debe esto? Por macrocitosis, y además el recién nacido va a tener policromatofilia. Y también puede tener presencia de macroplaquetas. ¿Qué es la policromatofilia? Como les mencioné, van a ser estos glóbulos rojos, que van a tener restos todavía, son glóbulos rojos jóvenes, que todavía van a tener remanentes de RNA, por ejemplo, ribosomas, y se van a teñir de un color azul, violeta, dependiendo de la tinción, y son glóbulos rojos de mayor tamaño. Esa es la policromatofilia. Los eritroblastos, recuerden que son glóbulos rojos que todavía tienen su núcleo. Bueno, existen diferentes eritroblastos que podemos encontrar, pero para el hemograma solo se informan eritroblastos en general, independiente del estadio en que se encuentren, ya sea policromático u ortocromático, por ejemplo. Solamente en el hemograma se informan como eritroblastos, y además en el recién nacido, que es lo que encontramos, macrocitosis, que son, acuérdense, glóbulos rojos con la BCM superior a lo normal, superior a qué? A 100 femtolitros. ¿Ya? Importante también que vamos asociando estos conceptos con los valores del hemograma. Y con respecto a anemias, hoy tenemos que revisar la anemia megaloblástica nuevamente en detalle. Y aquí vamos a ir viendo algunas características importantes de la anemia megaloblástica, porque, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Vamos a ver, recuerden, el hemograma, los hallazgos de laboratorio, porque la teoría es lo que ustedes van viendo en cátedra. Ya aquí yo solamente me voy a focalizar en el hemograma de la anemia megaloblástica. Entonces, de partida tenemos anemia, por lo tanto vamos a tener hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos disminuidos. La anemia megaloblástica es una anemia normocroma macrocítica. ¿Qué quiere decir esto? Normocroma, que la CHCM está normal, la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal, y la característica principal de esta anemia es que tiene macrocitosis.
Por lo tanto, ¿qué debería estar aumentada? La BCM, volumen corpuscular medio, está aumentado. ¿Ya? Esas son las principales características de la anemia megaloblástica. Es una anemia macrocítica. La fórmula leucocitaria, como ven acá, no tiene indicación. Es una fórmula leucocitaria normal. Por ejemplo, 60 segmentado, 40 linfocitos. Ya es clásico de un hemograma normal. ¿Qué importante tiene la anemia megaloblástica en la descripción morfológica? Aquí están los antecedentes importantes de la anemia megaloblástica. Tenemos anisocitosis con macrocitosis. Tenemos poiquilocitosis. ¿Qué son estos? Son glóbulos rojos con diferente morfología. Tenemos target cell y tenemos dacriocitos. Y además tenemos punteado basófilo, cuerpo de Hawar-Yoli y anillos de Cabot. Y en la serie blanca vamos a tener neutrófilos hipersegmentados, que ustedes saben que los neutrófilos tienen una lobulación, segmentación de su núcleo, pero esto ya cuando supera 5 segmentaciones el núcleo, ya hablamos de neutrófilos hipersegmentados, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ver ahora, estas características morfológicas de la anemia megaloblástica. Vamos a ver primero que tiene poiquilocitosis. ¿Se acuerdan? Poiquilocitosis son alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Y las poiquilocitosis, recuerden que existe una microteca virtual en Educando, en donde la información que yo les voy a mostrar está toda disponible y en extenso en Educando. Primero vamos a ver la poiquilocitosis. Yo les mencioné target cell. ¿Cuáles son los target cell? Estos son los target cell o también conocidos principalmente como codocitos. Si se dan cuenta, presenta una zona central normocroma, seguida de una zona hipocroma y luego normocroma. Entonces le da esta forma de, por eso en inglés target cell, pero comúnmente conocido como codocitos. Si se dan cuenta, esta es la forma de los codocitos o target cell que se encuentran en la anemia megaloblástica. Obviamente, nosotros les mencionamos todas las características que puede tener una anemia megaloblástica, pero el día de mañana en el laboratorio puede llegar una anemia macrocítica, posiblemente megaloblástica, que puede o no puede tener codocitos, ¿ya? Nosotros, este es el cuadro de todas las características que puede tener una anemia megaloblástica, pero importante, cuando ustedes revisen el hemograma, lo más probable es que alguna de estas características no estén. Pero sí, obviamente, va a estar la anemia, va a estar la macrocitosis. Pero las otras características algunas veces están, o puede haber solamente, por ejemplo, solo dacriocito, o puede haber solo codocito. ¿Ya? Entonces tenemos los codocitos. También observamos dacriocitos, que son en forma, glóbulos rojos en forma de lágrima. ¿Ya? Toda esta descripción de dacriocitos y la imagen, recuerden que está en la microteca virtual de Educando. Eso yo les pido que revisen este material. Entonces los dacriocitos, células son glóbulos rojos en forma de lágrima. También observamos punteado basófilo, que básicamente son agregados de ribosomas que encontramos en el glóbulo rojo. Entonces punteado basófilo, agregados de ribosomas, y usted se va a observar literalmente, se va a observar así como ustedes ven, como un punteado azul intenso en el glóbulo rojo. Luego vamos a tener cuerpos de Hawar-Yoli. Estos cuerpos Hawar-Yoli van a ser inclusiones de DNA circular. Si se dan cuenta, básicamente es un círculo, una inclusión circular de DNA en el glóbulo rojo. Este es el cuerpo de Hawar-Yoli. Ya recuerden, un DNA circular, una inclusión de DNA circular, como ven acá, una pelotita al interior del glóbulo rojo. También podemos ver anillos de Cabot, que básicamente son restos de membrana nuclear, porque recuerden que el glóbulo rojo
no tiene núcleo, pero en este caso, cuando quedan restos de membrana nuclear, se forman los anillos de Cabot, que básicamente se ven como anillo al interior del glóbulo rojo. ¿Se dan cuenta este anillo, anillo de Cabot, al interior del glóbulo rojo, que son restos de membrana nuclear o uso mitótico, y un color se ve rojo púrpura? ¿Ya? Algunos también están entrelazados formando una especie de 8. Se intercala también este resto de membrana nuclear o uso mitótico, que serían el anillo de Cabot que vemos en el glóbulo rojo. Ya, entonces, estas descripciones morfológicas que vimos de la anemia megaloblástica, recuerden, una anemia macrocítica que puede tener codocitos, que puede tener dacriocitos y puede tener anillos de Cabot, cuerpo Hawal-Yoli, punteado basófilo, ya vimos dacriocitos, codocitos. ¿Ya? Esas son las principales características que se pueden encontrar en la serie roja de la anemia megaloblástica. Y recuerden todo esto, por eso les pido, tenemos una muy buena microteca virtual en Educando, con todas las imágenes y con todas las descripciones de las células que ustedes puedan encontrar. Luego vamos a tener la anemia hemolítica, que es la segunda anemia que nos corresponde revisar hoy. Es una anemia normocítica normocroma. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos anemia, ¿cierto? Hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos disminuidos. Normocítica normocroma, ¿qué quiere decir esto? Que la CHCM y la BCM están normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observamos en la anemia hemolítica? Una anemia normocítica normocroma. ¿Qué característica tiene la anemia hemolítica? Podemos encontrar eritroblastos, ¿cierto? Glóbulos rojos que tienen núcleo. Los contamos y los informamos de esta forma. Se encontraron, por ejemplo, 5, 10, 2, etcétera, eritroblastos en 100 leucocitos contados. Con respecto a la morfología, vamos a tener policromatofilia, poiquilocitosis. Recuerden, poiquilocitosis, diferentes formas de glóbulos rojos. Y si hablamos de poiquilocitosis, recuerden, tenemos que decir, ¿qué poiquilocitosis? Esferocitos, eliptocitos, esquiptocitos. ¿Ya? Esas son las principales características que vamos a ver en una anemia hemolítica. La policromatofilia, como les mencioné, que se observa en la anemia hemolítica, son glóbulos rojos que se van a teñir de colores gris azulado, como vemos acá, son glóbulos rojos grandes que contienen RNA en su citoplasma. ¿Ya? Y básicamente van a corresponder a los precursores eritroides llamados reticulocitos. Pero aquí nosotros los vamos a ver en un frotis teñido. Recuerden que para cuantificar reticulocitos usamos la técnica con azul crecil brillante, que es específica para contar reticulocitos. Pero en el hemograma, cuando usamos la tinción clásica con MyGreenwald-Giemsa, nosotros informamos policromatofilia, que van a ser estos glóbulos rojos de mayor tamaño, de un color gris azulado. Esto es policromatofilia y se informa con cruces. Vamos a tener esferocitos también en la anemia hemolítica. ¿Y qué prueba complementaria se hace para confirmar los esferocitos? La fragilidad osmótica que acabamos de ver hoy al inicio de la clase. Entonces estos van a ser los esferocitos, glóbulos rojos pequeños en forma esférica. Es la principal característica. Luego vamos a tener eliptocitos, que van a ser glóbulos rojos alargados. Si se dan cuenta, glóbulos rojos son normocromos, pero son alargados. Estos son eliptocitos. Luego vamos a tener esquistocitos, que básicamente son
fragmentos más pequeños, ¿ya? Que son microcíticos irregulares, son de tamaño variable y básicamente se van a ver como fragmentos de glóbulos rojos, ¿ya? Si se dan cuenta, esquistocitos, básicamente glóbulos rojos de tamaño variable, irregular, usualmente son los fragmentos más pequeños, por eso tienen esta forma irregular. Estos son los esquistocitos que pueden encontrar en la anemia hemolítica. Porque hemólisis, destrucción de glóbulos rojos, entonces estos fragmentos se van a ver y se van a indicar por la poiquilocitosis de esquistocitos. Entonces, por eso les recomiendo revisar la microteca virtual el tiempo que va quedando disponible durante cada grupo de laboratorio es para que ustedes lo dediquen a revisar el material que está disponible en Educando. Ya les pido eso por favor, porque ese es el material que se va a usar de base para las evaluaciones que tenemos teórico 1 de serie roja y el teórico 2 que es acumulativo. Por ejemplo, tenemos acá imágenes de un hemograma. Estos son imágenes de un hemograma real que se obtiene. Ustedes realizan la tinción, realizan el frot y la tensión, observan en 100 por, y esto es lo que ustedes observan. ¿Qué tenemos acá? Un leptocito. Tiene hipocromía. Recuerden, el leptocito es alargado, pero no tiene hipocromía. Y acá en esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Un leptocito, un glóbulo rojo alargado con hipocromía. ¿Qué vemos acá? En B, codocito. ¿Qué vemos en C? Que es lo que vemos acá, recuerden esto, forma circular, por eso es importante, nos vamos hacia atrás, por eso es importante que vamos repasando anillos de Cabot, que son restos de membrana nuclear, o uso mitótico que adquiere esta forma circular o entrelazada, forma de 8. ¿Ya? Entonces tenemos en C tenemos anillos de Cabot. En D, que lo que tenemos es ferocitos. ¿Ya? Tenemos anemia, tenemos esferocitos, entonces en D, ¿qué anemia podemos tener? Probablemente una anemia hemolítica con esferocitos. ¿Ya? Pero es importante que vamos asociando poiquilocitosis, identificar la poiquilocitosis, muy importante. Saber cómo se forma esa poiquilocitosis también es importante, por eso en la microteca virtual, además de la característica de cómo se forman, estas poiquilocitosis también se describe en qué patologías ustedes la pueden encontrar. Y luego de eso podemos ya identificar el posible diagnóstico, el posible alteración de la serie roja que estamos observando, por ejemplo, en esta imagen o en esta imagen. ¿Qué tipo de anemia? ¿Ya? Por eso les pido que revisen el material de Educandus. Entonces, esta es la actividad de hoy, donde revisamos fragilidad osmótica, recuento de reticulocitos, y comenzamos a repasar nuevamente microteca, dos tipos de anemia, anemia megaloblástica y la anemia hemolítica.